Buenos días, mis queridos hermanos. Ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a seguir en nuestras reflexiones de este gran tema, Israel y la Odisea, tipos y sombras. Y la reflexión que hoy toca es apostasía nacional. La última reflexión nos habíamos quedado en torno a los años 30, ¿verdad? Cuando hay una serie de eventos, ¿verdad?, que pasan en Israel y también pasan en la Odisea. En la Odisea, para volver a nosotros, porque es lo que realmente nos interesa, a partir de los años 30, como lo dijimos también en la reflexión anterior y en muchas otras ocasiones, ¿verdad?, con anterioridad, se cambian los principios de la Odisea y se deja de publicar la doctrina de la divinidad o los principios de la divinidad, ¿verdad? En donde se reconoce al único Dios verdadero y a Jesucristo con sus dos naturalezas, y publicamos la doctrina de la Trinidad con este deseo que ya había empezado con mucho tiempo antes, ¿verdad? Este acercamiento hacia las iglesias evangélicas, hacia el ecumenismo, por decirlo de alguna manera, un acercamiento para ser reconocidos como iglesia, ya que hasta los años 50, 60 no existe ese reconocimiento, ¿verdad? Por lo tanto, a partir de los años 30 se cambian los principios, es decir, se aplica la doctrina de la Trinidad sin ningún voto, y en los años 50 y tantos hay un acercamiento con el deseo de ser reconocidos como iglesia, de entrar en el ecumenismo. Y en aquel momento, en todas esas discusiones, ¿verdad?, se cambian principios, la naturaleza de Cristo, se abandona el espíritu profecía, una serie de cosas, y se escribe el libro preguntas sobre doctrinas, preguntas y respuestas sobre doctrinas, en donde se cambia buena parte de nuestra teología con este deseo de acercarnos a las iglesias evangélicas, a las iglesias protestantes, para ser reconocidos como iglesia. Bien, pues todo esto, sorprendentemente, lo vamos a ver en la historia de Israel, en los tipos y sombras, ¿verdad? Y no nos deja de sorprender Dios, ¿verdad? Eh, con, con la historia de Israel, que es como un espejo para nosotros. Me gustaría deciros desde ahora, ya que hay muchos temas por delante todavía en este tema de Israel, la Odisea, tipos y sombras, quiero deciros desde el principio que toda esa parte de la historia de Israel, que es para Israel, era preparación para el día de la expiación, es decir, la venida de Cristo es el día de la expiación para Israel, ¿verdad? Para nosotros esa historia es la historia de la Odisea. Es el día de la expiación para la Odisea. Por eso nos vemos reflejados y vemos tipos y sombras precisamente de la historia de la Odisea para poder entender el final del tiempo. Por lo tanto, lo que Dios trata de hacer es revelarnos en la historia de Israel, la historia de la Odisea y el final. Y lo vais a ver que cuando terminaremos con esta serie, vais a entender el final de la historia de la humanidad en tipos y sombras, ¿verdad? Hay muchos temas por delante.
no nos adelantemos, ¿verdad? Pero véanlo, toda esa historia de Israel es el día de la expiación para la Odisea. Por eso lo tratamos, por eso nos interesa tanto. Por eso vemos tipos y sombras de esta realidad. Y de esta manera también tenemos que entender que todo el Evangelio fue escrito porque Dios desde Sinaí estuvo preparando una última generación, ¿verdad? Para terminar la historia. Desgraciadamente, pues el hombre no entendió y seguimos sin entenderlo. Vamos a ver hasta el final esta realidad. Por eso Dios terminará la historia con un grupo pequeño, porque no le queda otra. El hombre no quiere escuchar, no quiere entender. Y esta es la realidad de nuestra realidad, por desgracia, ¿verdad? Perdón por la repetición. Bien, entremos en nuestro tema y vamos a ver qué es lo que nos cuenta Dios y qué nos cuenta el hombre, ¿verdad? Y dice, 2 años antes de la muerte de Asa, el rey del sur, del Israel, del reino del sur, ¿verdad? Acab comenzó a gobernar en el reino de Israel, es decir, en el reino del norte, en donde estaban las 10 tribus. El peso está en el norte, ¿verdad? Aunque la apostasía está más en el norte que en el sur, como lo hemos dicho en reflexiones anteriores, todo Israel entra en apostasía, ¿verdad? Lo vimos también en el reino del sur, hace algunas cosas mal, y con eso es suficiente, lo dijimos, ¿no? No hace falta mucho. Es suficiente desviarnos un poquito del camino para que el resultado no sea el mismo. Resulta increíble para la Odisea, lo sé y lo veo. Para mucha gente no se lo acaba de creer, porque alguien les ha contado que Dios es amor, pero se ha olvidado decirle que también es justicia. Y de eso nos habla Dios. Nos habla de que sí, es amor, su misericordia es grande, ¿verdad? Pero que su justicia también. Dios es en igual medida amor y justicia. 2 años antes de la muerte de Asa, Acab comenzó a gobernar en el reino de Israel. Y atentos, dice, desde el principio su reinado estuvo marcado por una terrible apostasía. Recuerden que estamos desde los años 30 en la época, la historia de la Odisea, en adelante. ¿Qué nos cuenta? Porque ahora entendéis por qué pongo este peso y por qué lo pone el texto, ¿verdad? Dice, desde el principio su reinado estuvo marcado por una terrible apostasía, doctrina de la Trinidad. Lo vuelvo a decir, ¿por qué? Porque el pueblo siempre adoró a otros dioses. Ese es el problema, la doctrina de la divinidad. Allí está el peso de toda la historia del Evangelio, ¿verdad? La historia bíblica. Pues de eso trata de hablarnos, queridos. Una terrible apostasía, porque adoptar la doctrina de la Trinidad es entrar en apostasía, beber del vino de Babilonia, y las consecuencias son las que nos cuenta la historia y la que nos cuenta la verdadera historia de la Odisea. Y digo verdadera porque hay 2 historias de la Odisea. Una historia de mentira y engaño que se le cuenta al pueblo para arrasar 1888 y toda la historia de después, pero una historia real, verdadera, que con un estudio atento se puede revelar. Está en el Espíritu Profecía, pero vamos a ver qué es lo que ocurre con el Espíritu Profecía también. En la historia de Israel, ¿verdad? Lo interesante es que el hombre trata de esconder, pero Dios lo revela todo, desde el principio y con antelación, ¿verdad? Desde el principio su reinado estuvo marcado por una terrible apostasía. Su padre Omri, el fundador de Samaria, hizo lo malo ante los ojos del Señor e hizo cosas peores que todos los que le precedieron. Pero fijaos, si su padre hizo peores cosas que todos los que le precedieron, pues su hijo lo sobrepasa, ¿verdad?
parece ser como una competición, a ver quién hace peor todavía las cosas, ¿no? Y dice, pero los pecados de Acab, perdón, aquí hay un error, fueron aún mayores. Dice, él hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. Parece una competición, a ver quién hace más mal, ¿verdad? ¿Quién entra peor en apostasía todavía? Dice, e hizo más para provocar la ira del Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. Es decir, no ha habido una apostasía tal nunca jamás en toda la historia de Israel que en este momento, ¿verdad? Dice, actuando como si hubiera sido una cosa ligera para él andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, estamos hablando del reino del norte, ¿verdad? No contento con fomentar formas extrañas de servicio religioso, condujo audazmente al pueblo hacia el más grosero paganismo al dejar de lado el culto a Jehová, por el de Baal, ¿verdad? De su enemigo, ¿verdad? Y llegamos a los años 50 y tantos, ¿verdad? ¿Y qué dice? Tomando por esposa a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios. Bien. ¿Qué les había dicho Dios a su pueblo escogido? Que se mantenga santo, puro, ¿verdad? Y que no se una con los otros pueblos. ¿Qué es lo que hace Acab? No solo él, ¿verdad? Lo vimos con muchos reyes de Israel, ¿verdad? Líderes de Israel. Pues toma por esposa, se une a Babilonia, al ecumenismo, ¿verdad? A Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, atentos, y dice, y sumo sacerdote de Baal. Y lo apunta bien. ¿Quién se abroga que es el vicario de Cristo de Dios? ¿Qué nos dice aquí? Y sumo sacerdote de Baal sobre faz de la tierra. ¿Con quién se une? ¿Con quién se casa Acab? ¿Entendéis la historia, queridos? ¿Cómo se revela? Solo necesitamos el Espíritu Santo para que podamos entender qué nos dice Dios. Pero que la historia nos revela la auténtica realidad, la que la Odisea niega incluso hoy. Pero aquí estamos en los años 50, queridos, y no necesito utilizar ningún tipo de calendario. Lo único que necesito saber es qué me dice lo escrito está, y en la reflexión anterior nos colocó de la división del reino 40 años después, en torno a los años 30, y aquí nos dice qué ocurre en los años 50. 55 en adelante, ¿verdad? 50 y tantos, años 50-60, ¿vale? La década del 50-60. ¿Qué ocurre? La Odisea se casa con Babilonia, con el ecumenismo, ¿verdad? Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y sumo sacerdote de Baal, sobre faz de la tierra, ¿verdad? ¿A quién representa? Bueno, os dejo a vosotros, no os asustéis, es agua fría, y como aquí hay calor, pues el plástico hace este ruido, ¿verdad? He visto que en otras reflexiones también ha pasado, pero os lo explico para que lo sepáis. Es agua fría del frigorífico y a medida que se calienta, pues el plástico reacciona, ¿verdad? Y dice, Acab, la Odisea, sirvió a Baal y lo adoró. ¿Qué ha hecho la Odisea? Sirvió a Baal y lo adoró. Tuvo que cambiar principios para poder casarse con Jezabel, con Babilonia, entrar en el ecumenismo, ser reconocida como iglesia, ¿verdad? Acab, la Odisea, sirvió a Baal y lo adoró.
y levantó un altar para Baal en la casa de Baal que había construido en Samaria. ¿Cuál podría ser ese altar en la Odisea? Podríamos decir preguntas y respuestas sobre doctrinas, que ha educado generaciones de maestros de Israel en las universidades, y este altar ha llevado a la Odisea a la apostasía total. Cuando terminaremos esta serie, os vais a quedar sorprendidos de lo que nos dice Dios. No un hombre ni otros, sino nos necesitamos quedarnos con lo escrito está, ¿verdad? Y levantó un altar para Baal en la casa de Baal que había construido en Samaria. Porque dice, un altar para Baal, para el Señor. ¿Cuál Señor? El enemigo de Dios, ¿verdad? En la casa de Baal, en la casa del enemigo, levantado por el padre de Acab, ¿verdad? En Samaria, que había construido en Samaria. Reportándonos a la Odisea ya estaba en apostasía desde 1888 al rechazar a Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, empezó a levantar un altar a Baal, y en ese altar a Baal construye otro altar. Preguntas sobre doctrinas, donde cambia principios y doctrinas para amoldarse al ecumenismo, ser reconocida como iglesia, en donde destroza naturaleza de Cristo, adopta doctrina de la Trinidad, deja de predicar el santuario, el día de la expiación, deja de reconocer el espíritu de profecía como palabra de Dios. Lo vamos a ver también en la reflexión. O sea, Dios habla. El que tiene oído, que escuche. El que no, pues es libre de elegir. Pero las consecuencias serán según lo escogido, ¿verdad? Según lo elegido. Dice, no solo introdujo Acab el culto a Baal en la capital, en la iglesia, sino que bajo la dirección de Jezabel, bajo la dirección de Babilonia, del ecumenismo, ¿verdad? Erigió altares paganos en muchos lugares elevados, donde al amparo de las arboledas circundantes, los sacerdotes y otras personas relacionadas con esta forma seductora de idolatría, dice, ejercieron su nefasta influencia. Y dice, en muchos lugares elevados. ¿Dónde estaban los altares para Dios? En los lugares elevados. ¿Qué ocurre? Que en los lugares elevados, academias, universidades, instituciones, implementa la doctrina de la dirección de Jezabel, la doctrina de Baal, ¿verdad? La apostasía. Dice, hasta que casi todo Israel siguió a Baal. Y dice, casi todo Israel. Apenas quedaría algún pequeño remanente, ¿verdad? Dice, no hubo ninguno como Acab. Ninguno. No había caído nunca tan bajo Israel, ¿verdad? Dice, o la Odisea también. Dice el registro, atentos, ¿qué palabras utiliza Dios, verdad? Dice, se vendió a sí mismo. La Odisea se vendió a sí misma. Se hizo siervo del ecumenismo, de Babilonia. Habla Dios, lo único que necesitamos es entender lo que quiere decir Dios. Dice, se vendió a sí mismo para obrar la maldad ante los ojos del Señor, a quien Jezabel, su esposa, incitó. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en la Odisea? Porque Jezabel tiene el control. Mucha gente no se lo acaba de creer. No se lo acaba de creer. Pero no puede haber otra explicación, queridos, por lo que está pasando. ¿Verdad? Por lo que está pasando. Y dice, e hizo muy abominablemente al seguir a los ídolos. A los ídolos. Según todo lo que hicieron los amorreos, a quienes el Señor expulsó delante de los hijos de Israel. Dice, Acab
era débil en poder moral. Laodicea era débil en poder moral. ¿Por qué? Porque al rechazar a Cristo, se quedó sin poder. Por eso Laodicea va de mal en peor hasta la apostasía nacional, hasta la apostasía total. Lo vimos en el conflicto de los siglos, lo vemos en el Espíritu Profecía, una y otra vez nos lo dice Dios, pero tanto Israel como Laodicea no se lo cree. Cree saber la verdad. Y lo que sabe delante del trono del lugar santo, según la visión de los dos tronos, es engaño, verdades contaminadas, ¿verdad? Acab era débil en poder moral. Su unión por matrimonio con una mujer idólatra de carácter decidido y temperamento positivo resultó desastrosa tanto para él como para la nación. Véase Laodicea. Ese matrimonio ha matado a Laodicea. Sin principios y sin un alto estándar de rectitud, su carácter fue fácilmente moldeado por el espíritu decidido de Jezabel. Espíritu decidido de Jezabel. ¿Qué le pasa a Laodicea? Que ha perdido el control. Son otros los que tienen el control. Debido a su naturaleza egoísta, fue incapaz de apreciar las misericordias de Dios hacia Israel. Dice, fue incapaz de apreciar la misericordia de Dios hacia Israel. Y dice, y sus propias obligaciones como guardián y líder de un pueblo elegido para transmitir la verdad entregada a este pueblo al mundo, quedaron aplastados, podríamos decir, bajo ese carácter de Jezabel. Dice, su carácter fue fácilmente moldeado por el espíritu decidido de Jezabel, del ecumenismo, de Babilonia, en medio de la Odisea. Y la Odisea no se lo cree. ¿Por qué? Porque sus maestros, también engañados en sus propias escuelas, pues predican un pueblo victorioso, glorioso, que lo único que le queda es que venga Cristo, pero no entiende por qué no viene Cristo. Si tenía que haber venido en 1888, ¿qué estás buscando aquí, Elías? Pronto llegaremos a esto. ¿Qué estás buscando aquí, Elías, todavía en 2022? La Odisea no entiende su condición. La Odisea no entiende su realidad. La Odisea cree saber la verdad, pero pregunto, ¿sabe esta verdad? ¿Entiende esta realidad? ¿Entiende su realidad? Su auténtica realidad, mejor dicho. ¿La entiende? ¿O alguien le está contando lo que quiere oír? Porque enseguida lo vamos a ver. A partir de este momento de apostasía nacional, a Dios no le queda más remedio que actuar. No le queda más remedio que actuar. Todo el pueblo, o casi todo el pueblo, está en apostasía. Y enseguida veremos por qué casi. Porque por 1 más 7.000 no estaba en apostasía total. Por 1 más 7.000. Dice, bajo la influencia de Acab, Israel se alejó del Dios vivo y corrompió sus caminos ante él. ¿Bajo la dirección de quién? Del liderazgo de la iglesia. Israel se alejó del Dios vivo. ¿Cómo? Adoptando la doctrina de la Trinidad, entrando en el ecumenismo, fomentando una nueva institución y una nueva teología. Israel se alejó del Dios vivo y corrompió sus caminos ante él.
Durante muchos años habían ido perdiendo el sentido de la reverencia y el temor a Dios. Habían perdido el sentido de la reverencia y el temor a Dios. Y ahora parecía que no había nadie que se atreviera a exponer su vida. ¿Por qué exponer su vida? Para decir la verdad, oponiéndose abiertamente a la blasfemia imperante de todo lo sagrado, de la doctrina de la Trinidad, queridos, y que como consecuencia de esta, todo lo demás fue cambiado. Todos los principios de la Odisea fueron contaminados. Dice, la oscura sombra de la apostasía cubría toda la tierra. ¿Cuánto? Toda la tierra. Es decir, toda la tierra estaba ya en oscuridad. ¿Qué le faltaba? Israel. Y con Israel en apostasía total, cubría toda la tierra. ¿Entendéis lo que quiere decir Dios? En lugar de que Israel, la Odisea, sea una luz para un mundo en oscuridad, la Odisea versus Israel entran en apostasía casi total. La oscura sombra de la apostasía cubría toda la tierra y por todas partes se veían imágenes de Baal y Astoret. Se multiplicaban los templos idolátricos. ¿Cuánto tiempo hemos corrido por cantidades? Que haya mucha gente en la iglesia. ¿Qué pasó? Más apostasía. Como entraban, salían. Y los que se quedaban, hay que ver, ¿verdad? Se multiplicaban los templos idolátricos y las arboledas consagradas donde se colocaban las obras de las manos de los hombres para ser adoradas. Se colocaban las obras de las manos de los hombres para ser adoradas. Es decir, politiqueo. ¿Cuántos he bautizado? ¿Cuánto he evangelizado? ¿Cuánto he recorrido la tierra? Sí, puedes recorrer toda la tierra, el universo. Si tu teología está apostasiada, si tu teología en realidad es idolatría, lo que estás haciendo, recorriendo toda la tierra, es servir a Baal, no a Dios. Eso necesita entender la Odisea, ¿verdad? El aire estaba contaminado con el humo de los sacrificios ofrecidos a los falsos dioses. El aire estaba contaminado, véase la Odisea, ¿verdad?, con las oraciones de los sacrificios ofrecidos a los falsos dioses. Doctrina de la Trinidad. Entiende la Odisea. ¿Cuál es tu problema de fondo? La colina y el valle resonaban con los gritos ebrios de un sacerdocio pagano. ¿A quién defiende la Odisea a muerte? Un sacerdocio pagano que sacrificaba al sol, a la luna y a las estrellas. Guiados e instados por el rey y los sacerdotes, el pueblo bebía la iniquidad como si fuera agua. Se tragaba todas esas verdades contaminadas como si fuera agua. Y dice, y se divertía en un vergonzoso desenfreno. ¿Qué le ocurre a la Odisea? ¿Qué está pasando en medio de la iglesia? El otro día estaba hablando con alguien y hubo una boda en la iglesia y, bueno, no estaba justo en el recinto de la iglesia, sino fue en un restaurante, se alquiló, ¿verdad? Y de repente empezaron a bailar. Y yo dije, ahí había ancianos de iglesia, había gente, maestros de Israel, ¿verdad? Y yo dije, ¿de verdad no hubo nadie allí que levante la voz
y que le explique a este pueblo que esto es apostasía, que esto es resultado de una teología falsa. Nadie le explicó, y esto es habitual y cada vez más habitual, ¿verdad? El que levanta la voz para decir todas esas cosas, ¿hay razón alguna, Laodicea, para que saltes a bailar cuando tú estás en apostasía nacional, bajo un sacerdocio pagano? ¿Hay razón alguna? Trató de justificarse con David y digo, me gusta cuando Laodicea, lo pongo entre comillas, ¿verdad?, toma la excepción y la convierte en regla. Toma la excepción, David, ¿verdad?, y la convierte en regla. Digo, qué bueno. Así le va a Laodicea. Lo bueno, lo malo, es bueno. No hay ningún problema, ¿verdad? Buscamos los argumentos que necesitamos para actuar como actuamos. Y no vemos. Guiados e instados por el rey, por el liderazgo y los sacerdotes, el pueblo bebía la iniquidad como si fuera agua y se divertía en un vergonzoso desenfreno. Menudo cuadro, ¿verdad? Menudo cuadro. Por influencia de Jezabel y de sus impíos sacerdotes, se enseñó al pueblo que los dioses ídolos que se habían erigido eran deidades que gobernaban los elementos de la tierra, el fuego y el agua con su poder místico. Todas las bondades del cielo, los arroyos que corren, las corrientes de agua viva, el suave rocío, las lluvias que refrescan la tierra y hacen que los campos produzcan abundantemente, se atribuían al favor de Baal y Astoret. En medio del pueblo de Israel. ¿Qué ocurre hoy con Laodicea? Con la creación, los tiempos y una serie de cosas. ¿Qué ocurre? Porque podíamos sentir la tentación, y no me quiero parar a hablar aquí porque había mucho que hablar, ¿verdad? Pero tenemos la tentación de decir, no, esto era en Israel, en Laodicea no pasa. ¿Seguro? Escuchen la batalla que está en las alturas. La batalla en los académicos y entre los dos grupos liberales y conservadores, que conservadores ya casi no quedan. Casi no quedan. Escuchen lo que está pasando en las alturas. Y os espantaréis, queridos, ante la realidad. No historias y cuentos, ante la realidad. Y os vais a dar cuenta que lo que Dios nos cuenta es la realidad, no historias y cuentos. Solo nos hace falta creer. Pero estando en apostasía nacional, desprovistos del Espíritu, ¿hay alguna forma de entender lo que dice Dios? Difícil, ¿verdad? Difícil. Dice, el pueblo olvidó que las colinas y los valles, los arroyos y las fuentes estaban en la mano del Dios vivo, que Él controlaba el sol, las nubes del cielo y todos los elementos de la naturaleza. Olvidaron que en el desierto, en el día de la necesidad de Israel, había escuchado las oraciones de Moisés y que en obediencia a su palabra brotaron aguas vivas de la roca herrida. Dice, los beneficios que Dios concedió a su pueblo no suscitaron ninguna gratitud hacia el dador. Todo era debido a Baal y a Astoret, ¿verdad? En medio de Israel. No estamos hablando de otros pueblos. Estamos hablando de Israel, de Laodicea, queridos. Atentos, porque Dios habla. Necesitamos escuchar, a ver qué nos cuenta.
Dice, por medio de mensajeros fieles, ya que el sacerdocio era corrompido, ¿verdad? El Señor envió al rey y al pueblo apóstatas repetidas advertencias. ¿Pasa esto en la Odisea? Sí, lo que pasa es que la Odisea solo reconoce al rey y a su sacerdocio pagano. Lo dijo Dios, ¿verdad? No lo cuento yo. Por lo tanto, escucha la Odisea versus Israel a los mensajeros fieles que el Señor envió al rey y al pueblo apóstatas. Repetidas advertencias. Pero en vano fueron pronunciadas estas palabras de reprensión. En vano. Estás hablando contra la iglesia. Estás hablando contra los maestros. ¿Cuál iglesia? Igual maestros. ¿Estos? Un rey y un pueblo apóstata que cree andar en santidad, que cree estar en posesión de la verdad. Despierte la Odisea. Despierte. Antes que sea demasiado tarde, ¿verdad? Dice, en vano los mensajeros inspirados afirmaron el derecho de Jehová a ser el único Dios en Israel. ¿Cuántos dioses? El único Dios en Israel. En vano exaltaron las leyes que él les había confiado. Cautivado por el magnífico despliegue y los fascinantes ritos de la adoración de ídolos, el pueblo siguió el ejemplo del rey y su corte, y se entregó a los placeres embriagadores y degradantes de un culto sensual, en sentimientos, ¿verdad? Basado, no habla de sexualidad, sino un culto placentero que salta los sentimientos, ¿verdad? Dios te ama, tranquilo, seremos salvos, ¿verdad? Cosas así. Dice, en su ciega insensatez, eligieron rechazar a Dios y su culto. La Odisea. ¿Quieres escuchar a Dios? Él habla. La luz que se les había dado tan graciosamente, atentos, el espíritu de profecía, la luz que se les había dado tan graciosamente, despreciada y rechazada, se había convertido en tinieblas. El oro fino se había vuelto tenue. ¿Qué le pasa al espíritu de profecía? ¿Entiendes la Odisea? Por eso, la luz que Dios le había dado tan graciosamente y que la Odisea desprecia desde el nivel académico hasta abajo, ¿verdad? Pues se ha convertido, el oro fino se había vuelto tenue, dice. Porque el espíritu de profecía es ese carácter de Cristo, esa experiencia de Cristo que él ha experimentado en su vida terrenal y que a través del Espíritu, de su naturaleza divina, del Espíritu Santo, nos lo comparte a nosotros. A través del Espíritu profecía. Porque por eso nos dice, santifíquese en la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Esa que despreciamos y rechazamos? ¿Por qué está la Odisea donde está? Porque ignorado esa luz, esas advertencias que desde antes de 1915, Dios reveló lo que iba a pasar. Nueva institución, ¿verdad? Nueva teología, apostasía, todo eso estaba revelado de antes. ¿Por qué no sabe la Odisea nada de esto? Porque despreció y rechazó el espíritu de profecía, la luz que se le había dado tan graciosamente. Por eso la Odisea está como está. Lo dice Dios, ¿verdad? Nadie más. Dice, ay, cómo se había desvanecido la gloria de Israel. Ay, cómo se ha desvanecido la gloria de la Odisea. Nunca antes
el pueblo elegido por Dios había caído tan bajo en la apostasía. Nunca antes la Odisea. Es decir, estamos muchísimo peor que antes de 1844. Estemos atentos. Nunca antes el pueblo elegido por Dios había caído tan bajo en la apostasía. De los profetas de Baal había 450, además de 400 profetas de las arboledas, todos ellos apoyados por Jezabel, por Roma, por el ecumenismo. Nada que no fuera el poder milagroso de Dios podía preservar a la nación de la destrucción total. Y Dios se ve obligado a intervenir. Nada que no fuera el poder milagroso de Dios podía preservar a la nación de la destrucción total. Israel se había separado voluntariamente de Jehová. Voluntariamente. La Odisea se había separado voluntariamente de Jehová y se unió a los ídolos, al ecumenismo. Pero el Señor, en su compasión, seguía anhelando a los que habían sido inducidos al pecado y estaba a punto de enviarles a uno de los más poderosos de sus profetas, por medio del cual muchos iban a ser conducidos de nuevo a su lealtad al Dios de sus padres. Esos muchos son los 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Esto toca estudiar todavía en las reflexiones que están por delante. Queridos, esta es nuestra historia, la verdadera, la que no vais a escuchar que la predican los maestros en vuestras iglesias. Mi consejo, mis queridos, 10 vírgenes, todas dormidas. Alguna está preparada, aún le queda aceite, pero la mayoría está en una apostasía, durmiendo un sueño tranquilo, seguros de que están preparados, que tienen la verdad, que lo único que falta es que venga el novio. Pero queridos, en nombre de Cristo Jesús os lo pido, no hace falta que me escuchéis a mí. Escrito está. Así venció Cristo. Despierte, la Odisea. Despierte. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.